cumplimiento de la Constitución de la República y la laicidad en el Estado uruguayo. Exposición del representante nacional Ope Pasquet por el término de 30 minutos. Tiene la palabra el diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. Y ante todo agradezco a la Cámara que me haya concedido la oportunidad de formular esta exposición. Dentro de pocos meses, exactamente el 27 de octubre, se van a cumplir 100 años de la fecha en la que se instaló la Convención Nacional Constituyente. Convención Nacional Constituyente que elaboró lo que en definitiva fue la segunda Constitución Nacional. En el año de 1917 esa convención culminó sus trabajos, se plebiscitó el proyecto así elaborado, fue promulgado el 3 de enero de 1918 y entró a regir el 1 de marzo de 1919. Se le puede llamar a esta segunda Constitución del 17, del 18, del 19 en consideración a las distintas fechas señaladas. Yo me refiero a ella como la Constitución del año 17 porque fue el año en que la ciudadanía hizo suyo el proyecto y lo votó y tomó en cuenta ese dato. Bien, entre los cambios importantes que la segunda Constitución introdujo en el país, especial mención merece sin duda el cambio del artículo 5. En la Constitución de 1830 el artículo 5 decía que la religión del Estado es la católica apostólica romana. En la Constitución de 1917 el artículo 5 dice así: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Hay dos incisos más, pero no son los que me interesan en este momento. Con ligeras modificaciones en otros incisos del artículo por la reforma del año 34, el artículo 5 sigue vigente en la actualidad. Esta fórmula de la Constitución del 17 laudó viejos pleitos que venían del siglo XIX y lo hizo estableciendo dos principios básicos, dos ejes conceptuales para regir la relación entre el Estado y el fenómeno religioso en el Uruguay. En primer lugar, el principio básico. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. Existe absoluta libertad para las personas, para que crean lo que quieran y para que no crean si no quieren. Y el segundo eje, el segundo principio, es el de la laicidad del Estado, que es otra cosa. Lo primero, la libertad es para las personas, para el Estado es la laicidad. La libertad religiosa fue consagrada como lo quería Artigas, sin restricciones, sin cortapisas, en toda su extensión imaginable, como lo decían las instrucciones del año 13, de las cuales en esta semana se está cumpliendo un aniversario más, y es bueno recordarlo. Hay libertad irrestricta para la religión católica y para las demás vertientes del cristianismo, de cualquier procedencia y denominación, y hay libertad también para otras religiones como el judaísmo, los cultos afro-brasileños, el budismo, recordemos que hay un templo budista en el departamento de La Valleja, el islam y cualquier otra religión que quiera instalarse y predicar su fe aquí en el Uruguay. La libertad es tanto libertad de conciencia en el plano interno de la persona como de culto en el plano externo. Y es también libertad de asociación con otras personas con fines religiosos. Se ejerce en privado o en ámbitos cerrados, en los hogares o en los templos y en público también. Recordemos ceremonias o actos religiosos que se cumplen en público. Las procesiones cristianas de la Semana Santa, las celebraciones como la de San Cono el 3 de junio en Florida, las concentraciones y celebraciones en la Gruta de Lourdes para homenajear a la Virgen de Lourdes precisamente el 11 de febrero, la peregrinación a la estatua de la Virgen del Verdún en Minas el 19 de abril. Es decir, hay un abundante calendario de actividades religiosas de carácter público y multitudinario, además que son ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Hay centros de enseñanza de inspiración religiosa, tanto a nivel primario como secundario y terciario, cristianos unos, judíos otros. Hay librerías en las que se vende principalmente material religioso, hay radios identificadas con determinadas iglesias que propalan su mensaje con absoluta libertad, hay propaganda religiosa que ocasionalmente se difunde por televisión abierta, así como hay canales de televisión cable íntegramente dedicados a los temas religiosos precisamente. En suma, la libertad religiosa se ejerce de manera plural, viva y vigorosa en el Uruguay y hay múltiples manifestaciones de ello.
No tiene fundamento, pues, señor presidente, la afirmación de que por obra de la laicidad uruguaya la religión está en nuestro país condenada a vivir en las catacumbas, exiliada del espacio público. Esto es falso. Los hechos precedentemente señalados lo demuestran. Y me interesa señalarlo porque esto no solamente es falso, sino que además es profundamente injusto. Es injusto para con el Uruguay, es injusto para con las normas constitucionales que nos hemos dado, es injusto para con un estilo de convivencia que hemos forjado y hemos sabido mantener entre todos y que reconoce a todas las religiones la más absoluta libertad, sin restricción y sin cortapisa de especie alguna. Libertad para los que creen, repito, para los que no creen, sin restricciones, sin cortapisas, sin distingos. Se podrá decir que la voz de una iglesia o de las iglesias en su conjunto debe oírse no solamente en los temas religiosos, sino también en el debate nacional. Yo no creo que la laicidad del Estado sea ningún obstáculo para ello. Ni la Constitución ni la ley impide que las iglesias o quienes las integran, quienes son sus ministros, expresen su opinión en los temas más diversos. Hubo y hay sacerdotes de distintas religiones con una actuación notoria y destacada en la vida pública, y esto no es de ahora. Si tratamos de hacer memoria, señor presidente, sin remontarnos demasiado atrás, pero ya antes del golpe de Estado en los años 60 había presencia de algunas figuras religiosas importantes. Yo recuerdo que quien fue después arzobispo de Montevideo, Monseñor Partelli, cuando era obispo de Tacuarembó, emitió una carta pastoral en el año 61 referida a los problemas del agro en Uruguay. En un programa de televisión que tuvo su éxito en los años 60, que algunos, aunque éramos niños entonces lo recordamos, que era Conozca su Derecho, donde se discutían temas de los más diversos de la actualidad nacional e internacional. Actuaban con brillo y con destaque figuras que provenían del ámbito religioso, como el pastor metodista Emilio Castro, y varios sacerdotes católicos de distintas orientaciones. Luego vinieron otros tiempos, empezaron a actuar otras figuras, algunas siguieron actuando, como Monseñor Partelli, por ejemplo, y a la salida democrática irrumpieron otras figuras del ámbito religioso con brillo y con destaque. Recuerdo al sacerdote Luis Pérez Aguirre, que integró la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad. Más adelante, el propio Pérez Aguirre integró la Comisión para la Paz, que presidió otro religioso, el arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotuño, fue, repito, presidente de esa comisión. Hubo otros sacerdotes de actuación notoria, destacada, el padre Mateo Méndez, el padre Uberfil Monzón, bueno, más recientemente, nada menos que un cardenal de la Iglesia Católica, el Monseñor Sturla, expresó su opinión contraria a la baja de la edad y la imputabilidad en el plebiscito constitucional del año 2014. Es que ha habido una serie de figuras religiosas, seguramente más de las que yo recuerdo y señalo en este momento, que han tenido la participación que han querido en los debates nacionales que ellos eligieron. Y está muy bien que así haya sido, porque hay la más completa libertad para que lo hagan. En esos planos, ya no como figuras religiosas, sino como habitantes de esta república, con todas las libertades que de ello derivan. Por eso insisto, señor presidente, creo que no es justo decir que acá la religión está confinada a las catacumbas del laicismo uruguayo, porque eso se ha dicho y se ha escrito en medio de prensa de este país, y eso lo rechazo por falso y por injusto. En el Uruguay, entonces, las personas gozan de la más absoluta libertad, pero para el Estado la regla no es la libertad. El Estado uruguayo no hace lo que quiere en materia religiosa. El Estado uruguayo debe abstenerse de hacer absolutamente nada en ese plano, porque se lo manda la Constitución, que dice: el Estado no sostiene religión alguna. El Estado uruguayo es un Estado laico, no promueve religión alguna, ni tampoco actúa contra religión alguna, porque debe respetar la libertad de los ciudadanos. El de la laicidad es un tema enormemente profundo y atractivo, sobre el cual a todos nos gustaría reflexionar y discurrir durante horas. Podríamos rastrear los orígenes del concepto y de su práctica hasta los tiempos de la Ilustración, de los filósofos, y rastrear el principio de esos conceptos que van separando lo sagrado de lo profano en distintos ámbitos de la vida de las sociedades. Podríamos evocar a Beccaria, por ejemplo, distinguiendo entre los pecados y los delitos para echar las bases del derecho penal liberal, que castiga en función de tipos escritos y estrictamente definidos. Pero desgraciadamente no tenemos tiempo para detenernos en todo eso, señor presidente.
Y nos limitamos a señalar, que hay distintos conceptos de laicidad según los países, según las épocas, y nosotros tenemos que ceñirnos a lo que es la laicidad del Estado en el plano del derecho constitucional uruguayo. Hablo de la laicidad del Estado. La laicidad de la educación en particular es otro tema. A ella me habré de referir en otro momento porque merece desarrollos particulares. Pero me quiero referir ahora a la laicidad del Estado y para aclarar el concepto podría citar a distintos constitucionalistas porque que yo sepa, señor presidente, no hay discrepancias a este respecto, no hay un abanico de opiniones discordantes acerca de lo que es la laicidad o de cómo debe interpretarse la laicidad. Los autores que yo conozco dicen todos más o menos lo mismo, lo cual se ajusta a la claridad y la sencillez del texto constitucional. Para citar a uno, voy a citar al doctor Horacio Casinelli Muñoz, una autoridad que creo yo está más allá de cualquier discusión en cuanto a su prestigio e ilustración. Y dice el doctor Casinelli: el orden jurídico uruguayo es un orden laico. El Estado uruguayo no se considera afiliado a ninguna confesión religiosa y tampoco se considera afiliado a ninguna concepción antirreligiosa. Es decir, no pueden dictarse, por ejemplo, leyes en función de concepciones de tipo religioso, ni a favor ni en contra. Esto resulta en la Constitución uruguaya desde 1918. El doctor Casinelli, que es un jurista de depurada técnica, toma en cuenta la fecha de la promulgación, por eso habla de la Constitución del 18. Dice: cuando se separó la Iglesia del Estado, el artículo 5, y dice: el Estado no sostiene religión alguna. No solo no puede discriminar según la religión, sino que tampoco puede sostener religiones, ni siquiera en forma igualitaria, sino que tiene que prescindir del fenómeno religioso. No dice la Constitución que no se sostendrá una religión en perjuicio de otra o en forma discriminatoria, en cuyo caso no sería necesario decirlo porque estaría ya incluido en la igualdad ante la ley, sino que se establece que el Estado no sostendrá religión alguna. No puede, pues, sostenerse determinada religión y tampoco pueden sostenerse las religiones en general. Derecho Público, volumen 1, página 41, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1987. Esta es la cita completa. Dice, vuelvo sobre algo que acabo de leer, dice el doctor Casinelli: debe prescindir del fenómeno religioso. Y algunos han comentado, pero ¿cómo se va a prescindir de eso que es un dato de la realidad? Bueno, también es un dato de la realidad que hay gente a la que llamamos de tez blanca y otro de tez negra, hay gente alta y gente baja, pero la Constitución nos obliga a prescindir de eso y nos obliga a considerar que todas las personas son iguales ante la ley. Con el mismo criterio, la Constitución nos dice: el Estado en la religión no se mete, ni a favor ni en contra. Esa es la laicidad en la Constitución uruguaya. En estos tiempos, señor presidente, han aparecido opiniones a favor de lo que se llama la laicidad positiva, ¿sí? Un nuevo concepto de la laicidad. Esa laicidad positiva consistiría en que se sostienen, se apoyan, se fomentan por igual todas las religiones. Es decir, se señala a la laicidad negativa como algo, digamos, perjudicial, inconveniente, lesivo de una benéfica pluralidad, y se postula en cambio una laicidad de signo positivo, con la cual se fomenta el fenómeno religioso, digamos, en todo sentido, con toda amplitud, sin hacer, eso sí, discriminación alguna. Pero por lo que acabo de decir, ese concepto de la laicidad positiva no es de recibo en nuestro derecho constitucional, está reñido con el texto clarísimo del artículo 5. La Carta dice que el Estado no sostiene religión alguna, no que sostiene a todas por igual. Hay quienes opinan que el mandato constitucional de signo negativo responde al hecho de que también hay agnósticos y ateos entre la población uruguaya. Por cierto que es así. Pero en mi opinión no se trata de si hay tantos ateos o tantos creyentes o tantos agnósticos o cuántos religiosos. No es ese, no es aritmético el problema, señor presidente. Es de otra naturaleza. Lo importante es que la cuestión religiosa es ajena a los fines del Estado. Como ya lo dice la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cada uno en su ámbito, cada cual en su terreno. La República es la asociación política de quienes la componen, como dice el artículo 1 de la Constitución.
Las cuestiones metafísicas son ajenas a esa asociación política, como también lo son las controversias estéticas o científicas. El Estado democrático moderno no es cristiano ni anticristiano, judío ni antijudío, del mismo modo en que no es impresionista ni constructivista, defensor de la teoría de la relatividad ni de ninguna teoría científica. El Estado no puede creer ni no creer, y tampoco puede pretender ordenarles a los individuos que lo habitan que hagan una cosa o la otra sin violar un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad religiosa que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y cuanto instrumento internacional de defensa de los derechos humanos existe. Por lo tanto, en materia de religión, el Estado no debe meterse ni a favor ni en contra de ninguna creencia ni de ninguna iglesia. Vale la pena detenerse en un aspecto especial. ¿Qué es eso que el Estado no puede hacer? Es decir, que es sostener una religión. El sentido natural y obvio de la palabra es muy claro y no deja lugar a duda alguna. Según el diccionario de la Real Academia Española, sostener es sustentar, mantener firme una cosa. En sentido figurado, la cuarta acepción es prestar apoyo, dar aliento o auxilio, y también es, en la quinta acepción, dar a uno lo necesario para su manutención. O sea, el Estado no puede prestar apoyo material ni moral a religión alguna, porque hacer una cosa u otra equivaldría a sostener a esa religión, la que fuere, y eso la Constitución lo prohíbe expresamente en su artículo 5, como viene de verse. Señor Presidente, no sé que en nuestra doctrina haya habido nunca una discusión acerca de la interpretación de este artículo 5. El texto es tan claro que no deja margen a debate alguno. No voy a detenerme más en este punto, salvo que se plantee alguna duda o una tesis distinta. El primero de los principios que establece el artículo 5, que es el de la libertad religiosa, goza de espléndida salud en nuestro medio, como lo decía hace unos instantes. Eso no está en discusión, no está en duda, al contrario, yo creo que eso cada vez se afirma más y me alegro de que así sea. Así debe ser. Ahora, el segundo principio, el de la laicidad, eso sí que está siendo directa o indirectamente controvertido. Ese principio está siendo erosionado por una serie de hechos y situaciones que implican un menoscabo del principio y que ni siquiera son percibidos como tales por el conjunto de la sociedad. Diríase que muchos compatriotas creen que en materia de relaciones entre el Estado y las religiones lo único que importa es que aquel respete la más absoluta libertad de personas e iglesias y que no discrimine entre ellas. Se confunde laicidad con pluralismo religioso e igualdad de trato entre las religiones. La prohibición de sostenimiento del artículo 5 es olímpicamente ignorada como si no formara parte del texto constitucional ni del concepto de laicidad. He escuchado a algunas, inclusive autoridades de la enseñanza, decir, señor presidente, que la laicidad es el respeto por todas las creencias. No, eso es otra cosa. Una cosa es la libertad religiosa que tienen las personas y otra cosa es el deber del Estado de abstenerse, de interferir o intervenir de cualquier manera en materia religiosa. Son conceptos distintos. Cumpliendo con uno no necesariamente estamos cumpliendo con el otro y en la realidad, con algunos episodios a los que me voy a referir, así lo demuestra. Y cuando algunos levantamos la voz expresando nuestra preocupación por la laicidad y señalando la necesidad de apegarnos a ese texto constitucional que ha sido un verdadero éxito en la vida nacional, un logro histórico del Uruguay del que podemos enorgullecernos todos, porque ese artículo 5 lo votaron todos los partidos, salvo la Unión Cívica, lo votó el Partido Colorado tanto en su vertiente vallista como riverista, lo votó el Partido Nacional en bloque, con alguna excepción individual. Lo votó la izquierda representada en aquella Convención Nacional Constituyente por los representantes socialistas, don Emilio Frugoni, el más importante, y Celestino Mivelli también, que luego derivó hacia el Partido Comunista, pero que en aquel momento era representante por el Partido Socialista. Lo votamos absolutamente todos los partidos políticos uruguayos con la excepción señalada y es por lo tanto un logro nacional. Y cuando defendemos esto a veces nos encontramos con alguna sonrisa burlona y algún comentario mordaz en el sentido de caramba, esto es un anacronismo, este es un tema de otra época, no tiene sentido ocuparse de estas cosas ahora. E inclusive se nos tacha de ser víctimas de un anticlericalismo furibundo, ser promotores de un anticlericalismo furibundo, de actuar con un ánimo virulento, etc. Y francamente nos llama la atención que esto sea así,
porque hace muy poco, en noviembre del año pasado, se realizó una actividad organizada por la Iglesia Católica denominada Atrio de los Gentiles, para promover el diálogo entre creyentes y no creyentes sobre distintos temas de interés a las sociedades contemporáneas. Vino un cardenal de Roma expresamente enviado por el Papa Francisco para participar del encuentro, y el primero de los temas que se trató fue justamente la laicidad, dice, señal de identidad de la cultura uruguaya. Entonces, ¿cómo es que está bien hablar de la laicidad cuando hablan unos y es anacrónico, es de otra época, es baladí o es irrelevante cuando hablan otros? Yo creo que es un tema importante, me alegro mucho que la Iglesia Católica y otras iglesias hablen del asunto, y yo creo que hacemos bien en ocuparnos del tema, porque yo creo que están ocurriendo algunos hechos que indican un menoscabo del principio, una pérdida de conciencia de lo que ese principio significa. Me avisan los amigos que me quedan apenas 10 minutos, el tiempo vuela, me voy a referir muy sintéticamente a algunos de los hechos que quería mencionar. En el año 2014, 2 liceos católicos de Montevideo hicieron la ceremonia de jura de la bandera en la Catedral Metropolitana. Quien dio lectura a la fórmula del juramento no fue ninguna de las personas habilitadas para ello de acuerdo con la normativa vigente, sino el arzobispo de Montevideo, Monseñor Daniel Sturla. Enteradas del hecho, las autoridades de secundaria recabaron información al respecto y luego remitieron las actuaciones a la división jurídica del organismo para su estudio. El dictamen de la división jurídica señala prolijamente las disposiciones vigentes, indica que la jura de la bandera debe realizarse en el instituto habilitado y que debe ser tomado el juramento por el director del mismo, señala que no fue así y sugiere, ese es el término que le emplea, la aplicación de sanciones. La inspectora de secundaria eleva el informe al Consejo de Secundaria, dice lo que pasó, adjunta el informe jurídico y dice que corresponde por lo menos amonestar a quienes han procedido en violación de las normas vigentes. El Consejo de Secundaria se limita a exhortar a que en lo sucesivo se cumpla con la normativa sin aplicar sanción alguna. Otro hecho que me parece más grave que el anterior. En agosto del año 2015, el diario El País informó que el siguiente 23 de septiembre se inauguraría la nueva capilla del Hospital Militar con la presencia del cardenal Sturla. En septiembre de 2015 cursé un pedido de informes al Ministerio de Defensa para saber si la información de prensa era exacta o no, y en caso de que sí lo fuera, para conocer otros aspectos del asunto. Aún no he recibido respuesta al pedido de informes que semanas atrás reiteré por intermedio de la Cámara. ¿Con qué fundamento jurídico se reabrió esa vieja capilla en el Hospital Militar? ¿Ignora acaso el Poder Ejecutivo que las capillas existentes en hospitales como el Hospital Militar y en general en establecimientos públicos quedaron en propiedad del Estado por expresa disposición constitucional al separarse la Iglesia y el Estado en 1919? ¿Ignora acaso el Poder Ejecutivo que el Estado no sostiene religión alguna y que por lo tanto no puede ceder espacios de su propiedad para la instalación de templos de ninguna religión? No solo se violó el mandato general de abstención del Estado en materia religiosa, sino que además se privilegió a una religión, la católica, por sobre otras. En octubre del año pasado, el semanario Búsqueda informó que en el Hospital Militar se creó un departamento de asuntos religiosos, con la misión de coordinar y regular las actividades religiosas en el ámbito de sanidad militar, asegurando la asistencia espiritual a los usuarios que así lo requieran. La resolución que creó el departamento establece que todo religioso, cualquiera sea su confesión, previo a desarrollar cualquier actividad, incluyendo visita a salas en el Hospital Central, deberá coordinar previamente con el jefe de dicho departamento. Como jefe del departamento se designó a un coronel retirado que es además sacerdote católico y funge como capellán de la capilla católica existente en el Hospital Militar. También pedí informes al Ministerio de Defensa por este asunto y en el mismo mes de octubre, y reiteré el pedido semanas atrás por intermedio de la Cámara, ya que no se me contestó. El Estado uruguayo no debe ocuparse de asunto religioso alguno porque no tiene competencia para hacerlo, y si de ordenar o mantener el orden se trata, lo que debería referirse a todas las actividades que pudieran desarrollarse en el ámbito de sanidad militar y no solo a las religiosas, no se puede encomendar la tarea a un sacerdote de una religión determinada, quien al ordenar la labor de ministros de otros cultos actúa como juez y parte en el asunto. Vamos a promover la comparecencia del señor Ministro de Defensa en la comisión respectiva para escuchar sus explicaciones sobre este punto, ya que no hemos recibido todavía la contestación a nuestros pedidos de informes. Otro tema polémico de estos días sobre el mismo asunto, señor presidente, es el que tiene que ver con la instalación de una estatua de la Virgen en la Rambla en un predio que debería ceder a ese efecto el gobierno departamental de Montevideo.
A pedido del cardenal Sturla, la Intendencia de Montevideo envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental solicitando anuencia para la colocación de una estatua de la Virgen María de casi 4 metros de altura en la Rambla de la ciudad. El símbolo religioso se instalaría en un predio contiguo a la aduana de Oribe, frente al portito del buceo. En ese predio, la Iglesia Católica convoca anualmente al rezo de un rosario de bendiciones para las familias. La autorización del Gobierno Departamental de Montevideo a la Iglesia Católica o a otra iglesia cualquiera para que instale la estatua de una figura religiosa en un predio que es propiedad de aquel gobierno es una forma de ayudar a sostener el culto religioso de que se trate, y eso no lo permite la Constitución. Si la estatua de la Virgen se instalara en un predio privado, con frente a la Rambla o a la avenida 18 de Julio, si se prefiere, no habría objeción alguna que formular. En esa hipótesis lo que habría sería simplemente un acto de ejercicio de la libertad religiosa. Si el Gobierno Departamental de Montevideo cediera el espacio para erigir un monumento a un filósofo como Confucio, por ejemplo, o para instalar una obra de arte que puede gustar a algunos y a otros no, como la del hombre que saluda, el Greeting Man, de procedencia coreana, tampoco hay allí problema alguno desde el punto de vista de la laicidad. El problema se configura cuando una institución del Estado uruguayo, el Gobierno Departamental de Montevideo, apoya a una institución religiosa, la Iglesia Católica, accediendo a su pedido de instalar una figura religiosa en el espacio público propiedad de ese Gobierno Departamental. Así se está violando claramente el artículo 5 de la Constitución. También se violó la norma citada, sin duda, cuando se instaló la estatua de Yemanjá frente a la playa Ramírez en el año 1992. No pretendemos revisar ahora lo que se hizo entonces por obvias razones de oportunidad, pero no aceptamos tampoco que se diga que si un día se cometió una inconstitucionalidad, ese mal precedente autoriza que en lo sucesivo se cometan otras inconstitucionalidades. El artículo 5 de la Constitución sigue estando vigente y por lo tanto hay que respetarlo. Así lo entendieron a algunos integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que renunciaron a sus cargos cuando esa comisión dictaminó a favor de la instalación de la estatua a la que me refiero. Algunos preguntan, me refiero a una carta del doctor Ignacio de Posadas publicada en Búsqueda recientemente. ¿Colocar una imagen religiosa en un espacio público lesiona la libertad de alguien? ¿Lastima el derecho a pensar o expresarse libremente? Si no lo hace, ¿qué fundamentos puede haber para impedirlo? Con el criterio que implícitamente se postula en las preguntas del doctor de Posadas, habría que admitir también la instalación de una estatua del Cristo Redentor en la Plaza Independencia. ¿Por qué no se puede hacer? No porque se lesione la libertad de pensar o expresarse libremente de nadie, sino porque la Constitución lo prohíbe. Nuestro Estado es laico, no sostiene religión alguna y por lo tanto no puede realizar acto alguno de favorecimiento, o ayuda o apoyo a ninguna religión. Yo creo, señor presidente, que tenemos que defender el criterio constitucional consagrado en el artículo 5 por la Carta de 1917 y hasta hoy vigente. Me parece que ese es, repito, un logro de los uruguayos, algo a lo que a todos hemos contribuido, cuyos efectos benéficos no hemos dejado de sentir y quizás por eso mismo perdamos de vista su importancia, como nos pasó en otra época, en los años 70, cuando nos parecía que no podía ocurrir que en el Uruguay fallaran las instituciones democráticas y un día nos quedamos sin ellas. Si queremos que las instituciones existan, tenemos que conservarlas y mantenerlas permanentemente. Y si queremos conservar los logros de la laicidad, que han sido nada menos que la libertad para todos, la paz entre todos y la tolerancia resultante de la libertad y de la paz, pues entonces tenemos que defender esa laicidad que no es contra nadie, que es un amparo y un beneficio para todos. En un momento como este, en el que en el mundo están causando tanto daño los fundamentalismos, ¿cómo no ver el valor que tiene la laicidad uruguaya, que es un valladar impresionante contra cualquier tipo de fundamentalismo? Si perdemos de vista esto y si empezamos a hacer concesiones, las concesiones que hoy se hagan a una iglesia, mañana tendrán que hacerse a otra por imperio del principio de igualdad y vamos a encontrar problemas que hasta hoy no tenemos. Si nos salimos además del criterio de la laicidad negativa que establece la Constitución, señor presidente, ¿cuál es el criterio sustitutivo? No lo hay.
El criterio será la discrecionalidad del gobernante de turno, que va a darle a uno ciertas facultades y se las va a negar a otros, que le permitirá tal cosa a una iglesia y se la negará a otra. Y entraremos en el terreno de las demandas, los reclamos, las presiones, las quejas, y de pronto, para hacer algunos favores, después se esperan otros favores y entramos en un terreno de recíprocas concesiones que nunca ha sido bueno, ni para el Estado, ni para las iglesias, ni para la sociedad. De la laicidad uruguaya de la Constitución del 17, de la libertad de cultos uruguaya de la Constitución del 17, han salido resultados positivos para todos, para los ciudadanos uruguayos que gozan de perfecta libertad, para el Estado uruguayo que no sufre injerencias de iglesia alguna en su desenvolvimiento, y para las iglesias uruguayas, en particular para la Iglesia Católica, que, como lo han reconocido sus propios integrantes, se ha beneficiado del hecho de vivir lejos del Estado y de sus prebendas. La Iglesia uruguaya fue precursora de lo que después serían las recomendaciones y las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y esto no lo sé yo por aprendizaje propio, sino porque me lo han dicho eminentes católicos que han dicho: yo soy católico profundamente, con fe profunda, y reconozco que la laicidad uruguaya le ha hecho bien a la Iglesia Católica del Uruguay. Yo creo que esto lo tenemos que defender entre todos, señor presidente, y ya termino, y creo que la manera de defenderlo es estando atentos a estas cosas y no permitiendo que se eclipse entre nosotros el valor y el prestigio de esa laicidad que entre todos hemos contribuido a hacer y que entre todos tenemos que defender. Muchas gracias. Gracias, profesor María.